Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre los problemas que pueden ocasionar también trabajo de parto disfuncional, pero en relación pues a la patología placentaria, la patología de cordón y del líquido amniótico, ¿no? Que como lo dije en la clase previa, digamos, hay algunas consideraciones especiales que hacen que este tema sea pues un tema aparte, digamos, ¿no? Empezaremos por los problemas placentarios, ¿no? Los problemas placentarios pueden estar en relación, por ejemplo, a anomalías morfológicas. Dentro de ellas hay lo que son las alteraciones en el tamaño, ¿no? Que, digamos, se valoran muchas veces subjetivamente, ¿no? Una placenta grande, ¿no? Dice, hay algunos procesos patológicos como eritroblastosis, sífilis, diabetes, ciertas nefropatías, edemas placentarios, etcétera. Una placenta pequeña se ve casi exclusivamente en una insuficiencia placentaria, ¿no? Por eso generalmente la placenta de una paciente, por ejemplo, preeclántica severa, que tiene insuficiencia placentaria, que de repente su bebé es un RCIU, generalmente es una placenta pequeña. O en pacientes también con preeclampsia, eclampsia, ya lo comenté, y en cualquier enfermedad que haya insuficiencia uteroplacentaria. Siguiendo con la morfología, puede haber una placenta bi o multilobulada, ¿no? Aquella que puede estar dividida por uno o más tabiques en uno o más lóbulos, generalmente con conexiones vasculares entre sí mismas, ¿no? Algo así como los que ven aquí en las imágenes, ¿no? Del costado, ¿no? Como que están bilobulados, como tienen un lóbulo. Placenta subcenturiata dice que hay uno o más lóbulos que se encuentran separados del disco placentario principal, aunque siempre con conexiones vasculares, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que se ve, esta es una placenta subcenturiata, ¿no? Tiene aquí como un anexo, ¿no? Como un satélite al parénquima principal y está unido por conexiones vasculares, ¿no? Y una placenta espuria que es, digamos, morfológicamente igual a la subcenturiata, pero que no hay conexiones vasculares entre uno y otro parénquima, ¿no? Hay otra que es la placenta circunvalata, ¿no? Tiene que ver con aquella placenta que presenta en la porción periférica del corión un engrosamiento a distancia del margen placentario, ¿no? Como aquí claramente se ve en el gráfico, ¿no? Que hay un engrosamiento, ¿no? Periférico a lo que es la llegada del cordón y al borde placentario. Luego se llama una placenta circunvalada. Con respecto a la adherencia de la placenta, en general, el concepto de acretismo tiene que ver con la penetración exagerada y anormal de las vellosidades coriales, ¿no? Estructuradas como placenta. Se dividen académicamente en tres formas, ¿no? La placenta acreta, aquella que toma contacto con el miometrio sin penetrarlo, ¿no? Una placenta increta, cuando las vellosidades coriales ya invaden el miometrio, pero sin llegar a la serosa. Y una percreta, cuando ya las vellosidades han invadido el miometrio y también han llegado hasta la serosa, ¿no? Eso se llama placenta percreta, ¿no? El problema con estas patologías es que son patologías muy serias, ¿no? Que lindan con la mortalidad materna, ¿no? Muchas veces te puedes dar cuenta de esto ante un parto vaginal, por ejemplo,
puedes tener un parto vaginal y de pronto cuando vas a atender el alumbramiento hay lo que se llama retención placentaria, ¿no? No sale la placenta por más que hagas manejo activo. Muchas veces haces manejo activo de alumbramiento, o sea, le das oxitocina, haces maniobra de Brand-Andrews, no sale la placenta. No se desprende, no hay signos de desprendimiento, no hay signos de descenso del cordón umbilical. Muchas veces hay que hacer una extracción manual. Entramos con toda la mano dentro del útero y no encontramos un plano de separación entre la placenta y el útero, es decir, todo es un solo bloque. Eso es un signo de que la placenta no está saliendo porque está con acretismo placentario. Entonces, muchas veces ahí tenemos que entrar a una laparotomía y muchas veces hacer una histerectomía, porque lógicamente no solamente es que la placenta no salga, es que sino que en ese interín, mientras que no sale, la paciente está sangrando. Bueno fuera que no salga y bueno, sin sangrar, como que está ahí nomás ahí retenida, no, está sangrando la paciente. Por otro lado, lo mismo te puede pasar en una cesárea, ¿no? Entramos a operar la cesárea, sale el producto y a la hora de querer sacar la placenta, incluso estando ahí directo con el útero a cielo abierto, no puedes desprender la placenta. Está hecho un solo bloque con el útero. Muchas veces termina en histerectomía. Esa es la famosa, ¿no?, cesárea histerectomía, ¿no? Linda, como les digo, con alta morbilidad materna y perinatal, porque la paciente está sangrando agudamente y profusamente. Por lo tanto, es una patología que puede anemizar a tu paciente rápidamente, se puede chocar. Por eso que si tienes tienes que ser agudo para diagnosticar estos problemas, ¿no? En un trabajo de parto, está sangrando, sale la placenta, ya sala al toque. Porque el minuto que pasa es el minuto que la paciente sigue sangrando, se te puede chocar delante tuyo, ¿no? Y ahí no es que te va a venir ilusiólogo, va a venir de traumashock a ayudarte, no, porque el manejo netamente es quirúrgico. Por lo tanto, es tu decisión, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos en esas decisiones que lindan mucho con la morbimortalidad perinatal y materna, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, si hay una placenta percreta, ¿no?, es poco frecuente. Acretismo puede haber, vemos regularmente, pero ya que sea percreta, o sea que ya inclusive ha pasado, ¿no?, todo el espesor miometrial ya ha llegado hasta la serosa, no se ve todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, habré visto unos 5 casos de placenta percreta, ¿no?, de los cuales 4 fueron, digamos, referidos, que les pasó a otros colegas, y uno sí me tocó a mí, en una de mis guardias, ¿no? Y es un problema serio, porque la placenta percreta, en su afán de salir y de haber salido hacia la serosa, no es que salga la serosa y, digamos, está ahí libre sus células en el aire, es que sigue penetrando. Y por lo menos el caso que a mí me tocó, había tomado parametrios, ya inclusive estaba que se metía a vejiga. Una catástrofe fue, una catástrofe. Entonces me acuerdo que yo estaba operando con el residente, ¿no?, porque ahí, tú sabes que ahí operan los residentes en el hospital. Y ya tuve que pasarle la voz al otro colega para que me apoye, porque ya el residente pues no se da abasto, ya también dentro de su conocimiento tampoco no da para operar tanta emergencia tampoco. La histerectomía fue muy difícil, así como hay histerectomías que puedes hacerla en 10 minutos, en esta demoramos como 1 hora y media. En paralelo a eso, la paciente seguía sangrando, el anestesiólogo también se estresó, y eso era un pata de bastante experiencia, llamó a todo el equipo de anestesiología que estaba en el primer piso, subieron como 4 anestesiólogos,
empezaron a llamar a todo su equipo, a los residentes, 4 anestesiólogos. De pronto tú estabas, me acuerdo que estaba operando, y como quien dice, con el rabillo del ojo, veías cómo pasaba uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Que en la parte de anestesiología todos estaban estresados, ya que ponle la bomba, que se va a chocar, doctor apúrese, se va a chocar, que no sé qué, pa. Es un ambiente bastante tenso, ¿no? Entonces, me acuerdo que la paciente pues se seguía desangrando, ¿no? Por más que habíamos clampado las arterias uterinas, toda la irrigación casi la clampamos para hacer la histerectomía, pero seguía sangrando porque como había llegado incluso a tomar parte de la vejiga, ¿no? Parte de los parametrios, mojaba. No paraba el sangrado. Por eso que demoramos bastante. Tú veías de que pasaban, como les digo, con el rabillo del ojo, yo así nomás, así contando en mi mente, yo vi pasar como 10 paquetes de sangre. La paciente estaba, pero fenomenal. Échate, señora, para examinarla. Ya la examiné. Perfecto. Yo le digo, y era una paciente que nadie se esperaba que íbamos a encontrar eso. Porque me acuerdo que generalmente también estas patologías se dan más en pacientes que son cesáreas previas. Porque al ser cesáreas previas, la placenta de un embarazo siguiente, entonces ella era una cesárea anterior una vez, fíjense ustedes. Esto generalmente pasa con una cesárea 2, 3 veces. Nunca esperamos encontrar. Señor, le digo, tú literalmente ha llegado un momento que probablemente has estado muerta en sala de operaciones, le digo. Y debe ser pues de que no era su momento y pucha, nos la trajimos, ¿no? Eso era otro caso. Pero este era la segunda paciente que me decía eso. Y a mí me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo es eso, señora? Sí, doctor. Yo en un momento sentí que ya no tenía cuerpo, ya como que era algo etéreo. Y en ese momento me dice, yo he sentido que vino mi abuelita, y mi abuelita vino, me abrazó, yo estando en la camilla de la sala de operaciones, porque yo estaba echada, me dice. Mi abuelita me abrazó y me jaló hacia ella. Eso es lo que me acuerdo. Y me dijo, hijita, no te preocupes, no te va a pasar nada. Para esto, ella me dice que ella había sido criada por su abuela. Ella no conoció a sus papás. Su abuela, esta que vio en ese episodio sublime, fue quien la abrazó, miren. Entonces, por eso de que yo, como ya era la segunda paciente que tuve que me dijo lo mismo, yo sí creo en eso de que las pacientes que están así prácticamente en la otra, debe haber, no sé qué contexto científico se habrá que lo explique o no, pero de que algo pasa en ese interín, que estás a punto de morir y no lo haces, algo pasa. Claro, la mayoría no lo cuenta porque se termina muriendo, pero los que podemos salvar, miren cómo cuentan, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, como les digo, es terrible, pues operar una percreta sumamente difícil, no se lo deseo a nadie, ¿no? Problemas en el cordón, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, cordones cortos o ausentes, ¿no? Que es más raro. Si es un cordón corto, ¿qué cosa te puede producir? Un DPP, ¿no? Porque es como que el bebito está que lo jala, y como es cortito, la placenta se puede desprender. Otra cosa que te puede producir el cordón corto es que no desciende el bebé, pues, en el momento del trabajo de parto. Te lo aguanta, porque es como un columpio, como un yo-yo. La contracción lo bota hacia abajo y luego el cordón lo jala. Está así, ¿no? A veces uno dice, oye, pero baja, pero después se sube. Ya, una de las causas puede ser un cordón corto, ¿no? Cordón largo, lo contrario, ¿no? Al ser largo,
son los que tienden a ser circulares, ¿no? O sea, por definición, pues un bebé que se hace con circular, tiene circulares porque es un cordón largo, ¿no? Anomalías de la inserción, ¿no? Tenemos a la inserción, pues, velamentosa, ¿no? Los vasos umbilicales están fuera del cordón, ¿no? Generalmente se relaciona con embarazos múltiples y también, lo dijimos ayer, la placenta de inserción velamentosa está en relación ¿a qué? ¿A qué patología? A vasa previa. Vasa previa. Justamente la vasa previa, miren ustedes cómo se ve una placenta de inserción velamentosa, ¿no? Entonces, es una anomalía anatómica, dice, para que ocurra debe coexistir la inserción velamentosa en una placenta y caprichosamente uno de estos vasos se colocan delante de la presentación y se pueden lesionar, romper, y ahí viene la hemorragia aguda, ¿no? Por eso que la hemorragia de la vasa previa es un sangrado fetal. Circulares, ya saben ustedes, presencia de una o más asas de cordón umbilical alrededor de una parte del cuerpo, no necesariamente va a ser el cuello, ¿no? Es muy habitual el cuello, pero puede ser un cordón al brazo, a la pierna también, ¿no? El tema es de que la presencia de cordón, no es que vaya a asfixiar al bebé, ni mucho menos. Es que puede comprometer la circulación porque al estar enrollado, ¿no? Se puede obliterar la luz, o mejor dicho, se pueden obliterar los vasos que están dentro del cordón. Y si le deja de llegar sangre al bebé, el bebé va a responder como alteraciones de latidos. En este caso los famosos DIP3. El cordón breve es lo mismo que cordón corto, ¿no? Es cuando la longitud más o menos oscila entre 35 y 45 centímetros en promedio, no es una cosa absoluta, no lo tomen a rajatabla. ¿Qué puede producir? Hipoxia, sufrimiento fetal, trombosis de cordón, DPP, por último, alto índice de cesárea. Nudos. La superficie del cordón es muy irregular, ya que los vasos se doblan para acoplarse, produciendo los famosos nudos falsos, pero también hay nudos verdaderos. Deslizamiento del cordón alrededor de sí mismo, causando por el movimiento fetal. No es como que el mismo movimiento del bebé hace que el cordón se enrolle, ¿no? Es un cordón se enrolle. Nudos verdaderos, por ejemplo, ¿no? Puede pasar. Imagínate, está anudado la circulación, ese bebé se va a evitar, ¿no? Si se anuda de verdad, se va a evitar. Patología del líquido amniótico, ¿no? Hay que saber valorar el líquido amniótico, ¿cierto? El líquido amniótico se evalúa de múltiples formas. Puede ser de forma subjetiva, ¿no? Es decir, yo le hago la ecografía a una paciente, a mí subjetivamente me parece, no, ¿sabes qué? El líquido está bien, subjetivamente. O ¿sabes qué? Tienes poco líquido, subjetivo. Depende de la subjetividad del operador. Y la forma objetiva de valorarlo, hay dos métodos, ¿no? Por el pozo vertical mayor y por el índice de líquido amniótico o índice de Phelan. Entonces, valorar el pozo vertical mayor tiene que ver justamente con eso, ¿no? Tú valoras, digamos, el pozo donde hay más tamaño, ¿no? En centímetros o en milímetros, como quieras, de líquido, y dependiendo a eso, yo digo cuáles son los valores normales o no, que ahora lo veremos. En el caso del índice líquido amniótico tiene que está en referencia a la medición de 4 pozos en los 4 cuadrantes, ¿no? Digamos que pasando una línea imaginaria a través del ombligo, tanto transversal como longitudinal. Ahí tienes 4 cuadrantes. ¿Cuándo decimos que hay polihidramnios? Cuando tiene un pozo vertical mayor de más de 80 milímetros o 8 centímetros, es lo mismo. O cuando tiene un hila de más de 250 milímetros o 25 centímetros, es lo mismo. ¿Por qué un bebé puede tener polihidramnios? Hay múltiples etiologías. 20% de ellas se deben a causas fetales. Por ejemplo, defectos del tubo neural,
¿no? Por ejemplo, anomalías gastrointestinales, ¿no? Atresia esofágica, por ejemplo, va con polidramnios. El mielomeningocele va con polidramnios. Embarazo múltiple en el contexto de una transfusión feto-fetal también. Recuerden que ahí un feto tiene polidramnios y el otro tiene anidramnios. Más causas cardiovasculares también. El bebé puede tener problemas cardiovasculares. Alteraciones genéticas, T21, etcétera, pueden cursar estos embarazos con polidramnios por su causa cromosómica de fondo. Infecciones, ¿no? ¿Quiénes? Famoso TORCH, ¿no? Pueden cursar con polidramnios, ¿no? Hidrops, también el hidrops puede cursar con polihidramnios, ¿no? El hidrops no inmune, o sea, aquel que no tiene que ver con que la paciente sea RH negativo, ¿no? Sino que pueden ser por cardiopatías del bebé o por infecciones. Causas maternas, otro 20%. ¿Por qué puede ser? Pacientes diabéticas, típicas pacientes que hacen polidramnios. Pacientes RH negativos que hacen isoinmunización RH, justamente. Su bebé va con polidramnios. Pero la mayor parte de las causas, un 60%, son idiopáticas. Es decir, hacen polidramnios, pero no se llega a descubrir la causa, ¿no? No es que no tengan causa, sí la tienen probablemente, pero no se llega a descubrir. ¿Cuál es el tema con tener polidramnios? O sea, ya tiene mucho líquido, ¿y qué? Digamos, ¿no? Bueno, el problema es de que, empecemos por el diagnóstico, ¿no? Mejor, en orden. ¿Cómo te puedes sospechar que de repente un embarazo está con polidramnios? Porque la altura uterina, digamos, va a ser mayor de lo normal para la edad gestacional, ¿no? Lo dijimos en la clase de enfermedad trofoblástica, ¿no? No necesariamente va a ser una mola porque mide más, puede ser polidramnios. O puede ser porque el bebé es macrosómico, por ejemplo. Va a haber dificultad para palpar u oír los latidos, claro, porque tremendo líquido se hace más complicada la cosa. Signo de la oleada, igual como si tuviera citis, pero dentro del útero. Puede acompañarse de edema vulvar y de miembros inferiores, ¿no? Va a haber disnea muchas veces cuando ya el útero es demasiado. Me acuerdo hace poco hospitalicé a una paciente con polidramnios, ¿no? Tenía como 300 milímetros de hila y encima ella era una gorda, obesa, mórbida. Ya el útero prácticamente lo tenía en el cuello. Ya no estaba así. Ya no podía más. Disneica. Entonces, lógicamente, ¿cómo lo verificas? Ya hemos dicho, ecográficamente, midiendo el pozo vertical mayor o el hila. ¿Qué complicaciones te puede dar? O sea, ¿por qué tienes que estar atento a un bebé con polidramnios, ¿no? Porque hay riesgo o más riesgo de parto prematuro, que veremos en una clase más adelante. Hay más riesgo de presentaciones anómalas. Claro, no es que hay mucho líquido y el bebé está como un astronauta en el espacio, pues está flotando. Se pone podálico, transverso, cefálico, otra vez se voltea, porque hay mucho líquido. No es como un embarazo normal que cuando está a término ya casi poco se mueve, ¿no? Ya es muy difícil que un podálico se vuelva cefálico, digamos, ¿no? Acá sí, porque tiene demasiado espacio. Puede estar relacionado a placenta previa. Puede haber problemas en la dinámica uterina. Puede haber prolapso de cordón. Esto es muy, muy importante, ¿no? Por eso les decía ayer o hoy, no sé, hay que tener mucho cuidado con darle opción de parto vaginal a un polidramnio. Sí se le puede dar, pero cuidado. También hay riesgos. O sea, si tú vas a estar vigilante de eso, bacán, hazlo, ¿no? Porque si se prolapsa el cordón ya se convierte en una emergencia y tienes que entrar a operar rápidamente a tu paciente de emergencia, contando de que probablemente en el camino esa compresión del cordón va a hacer que el bebito salga hipóxico.
Entonces hay que tener cuidado. Por la sobredistensión uterina, más riesgo de atonía uterina. Oligohidramnios. ¿Cómo lo diagnostico? Por pozo vertical mayor, si este es menor de 20, o por HILA, si este es menor de 50. Causas asociadas a oligohidramnios, ¿no? Pueden ser causas fetales, causas maternas, causas de otra índole, ¿no? Fetales, por ejemplo, sufrimiento fetal crónico, ¿no? El oligohidramnios en un contexto de un bebé hipóxico puede ser producido por ese sufrimiento fetal crónico, ¿no? Por ejemplo, un RCIU tiene un sufrimiento crónico de fondo, una hipoxia de fondo, va a haber poco líquido, ¿no? ¿Qué otra cosa te puede provocar? Acá les comento, RCIU, ¿no? Malformaciones renales, claro. ¿De dónde sale el líquido que tiene el bebé? De la orina del bebé. Si el bebé no orina, no se forma el líquido. Por tanto, los problemas renales, tipo agenesia renal, hipoplasia renal, quistes en los riñones del bebé, puede hacer de que haya oligohidramnios. Por pérdida, bueno, esto es evidente, ¿no? Como veremos en la clase siguiente, si hay rotura de bolsa, pues se pierde el líquido, ¿cierto? Algunas cromosomopatías también, que pueden ir tanto con oligohidramnios como con polihidramnios, como hemos visto en la lámina previa. Causas maternas, pacientes pues que tienen insuficiencia placentaria, ¿no? Pacientes con hipertensión, con LES, con diabetes, etcétera, ¿no? La diabetes generalmente más va con polihidramnios que con oligohidramnios, pero puede también darse el caso en un contexto de insuficiencia placentaria, pero más la diabetes más va con polihidramnios. Farmacológicas, ¿no? Por ejemplo, por el uso de yecas. Los yecas están contraindicados en el embarazo, te puede producir oligohidramnios, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, muy parecido al anterior, solo que al revés, ¿no? Una altura uterina muy pequeña para la edad gestacional, ¿no? Esa es la sospecha, digamos. Lo llevarás pues a la ecografía y en la ecografía medirás el HILA o el pozo vertical mayor y corroborarás el diagnóstico. ¿Por qué es importante un oligohidramnios o saber manejarlos? El evento mecánico que haya poco líquido va a hacer que el bebé esté como comprimidito dentro del útero, solamente por un evento mecánico. Puede haber compresión de la cabeza y del cordón umbilical. Por eso generalmente una paciente que tiene oligohidramnios, ya sabes que en el trazado te va a hacer DIP 3. Ya tú sabes, ya sabemos ya. Porque al haber poco líquido hay menos espacio de maniobra del bebé y en cada cosa que se mueva va a comprimir el cordón. Puede provocar hipoplasia pulmonar en el feto. Claro que sí, porque si hay poco líquido, ¿qué líquido entra en los pulmones? No entra nada de líquido. Por lo tanto, los pulmones no se expanden, no crecen y se hacen hipoplásicos. Sufrimiento fetal, presencia de meconio en líquido amniótico, infecciones, etcétera. Hay un evento particular que se llama el embolismo del líquido amniótico, que ya le hemos venido mencionando, ¿no? Que se relaciona con ¿qué tipo de parto? Parto precipitado, ¿no? Es una complicación rara, ¿no? Pero con una tasa de mortalidad de más del 80%. Más frecuentemente en pacientes multíparas a término o cercanas al término. Se caracteriza por disnea, ansiedad, insuficiencia respiratoria, de forma súbita, durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea, o durante las primeras horas del puerperio. Ese es clásico, ¿no? Da parto y de pronto empiezan los problemas, ¿no? ¿Alguna vez han visto un tromboembolismo pulmonar? Un TEP exactamente igual, solo que en relación al parto. Y esto está condicionado porque el líquido amniótico contiene células escamosas y pelos del feto
que pudieran entrar en el sistema vascular materno y se depositan y obliteran el lecho vascular, el pulmonar. Por lo tanto, hay una obstrucción mecánica y una potencial anafilaxia, una reacción anafiláctica. Es como un TEP, igualito. Solo que ¿quién está obstruyendo acá? El líquido amniótico. Ahora vamos a hablar de embarazo múltiple. El embarazo múltiple, pues puede ser un embarazo monocigoto o un bicigoto, ¿cierto? Más frecuentes son los bicigotos, es decir, dan cuenta de los 75% de los embarazos múltiples, dice. Estos se producen a partir de la fecundación de 2 óvulos. Ellos, por tanto, pues, no son genéticamente idénticos, son del mismo, pueden ser, o también de diferente sexo, y físicamente no son más similares que 2 hermanos cualesquiera, ¿no? Lo que uno popularmente le dice, ¿cómo le dice? Mellizos, ¿no? Son mellizos, ¿no? No son genéticamente idénticos. El 25% de los múltiples, ¿no?, son monocigotos. ¿Cómo se forman? A partir de la fecundación de un solo óvulo y posterior división del huevo en 2 embriones completos. Por tanto, van a tener la misma cara genética, por tanto van a tener el mismo sexo, son genéticamente idénticas y la similitud física es evidente, ¿no? ¿Cómo les llaman estos? Los típicos gemelos, ¿no? Entonces, no. Entonces es importante. Bueno, si algo les van a preguntar de embarazo múltiple, va a ser esto de acá, ¿no? Siempre preguntan, siempre viene. Dependiendo, ¿no?, en qué momento se dé la división, vamos a obtener distintos tipos de embarazo gemelar. Si la división se da entre el primer y tercer día, vamos a obtener gestaciones dobles bicoriales biamnióticas. Ya saben que cuando hablo de bicorial, estoy hablando de 2 placentas, biamniótico, 2 bolsas amnióticas. Cuando la división se da entre el 4º y 8º día, vas a obtener una gestación monocorial biamniótica. Cuando la división se da entre el 8º y 13º día, se va a obtener una gestación monocorial monoamniótica. Y cuando la división se da por encima del día 12 o 13, se obtienen los famosos siameses, ¿no? Por otro lado, aquí les pongo a la derecha, esto es algo básicamente referencial, ¿no? Como siempre les digo, todo depende de caso a caso, ¿no? Lo que es un hecho es de que a estos 2 últimos, eso sí, siempre va a ser cesárea, ¿no? Entonces, cuando hay una bolsa, cuando son siameses, la opción es cesárea. Si algún gemelar vas a dar la opción de parto vaginal, pudieran ser a estos 2 primeros, a los bicoriales biamnióticos o a los monocoriales biamnióticos. Este de acá en particular, ya ahorita la posibilidad de parto vaginal está un poco, le están poniendo en tela de juicio, ¿no? Algunos ya prefieren también ir por la cesárea a lo sano, ¿no? Entonces, lo que sí es categórico es que este de acá sí se puede dar opción de parto vaginal. Ojo que hablo de opción, ¿no? Obviamente habrá colegas que a todos los van a operar. Bueno, ya es su manera de trabajar. Les hablo de lo académicamente posible. Por otro lado, les pongo aquí las semanas, digamos, también referenciales en los que a las que suelen llegar esos embarazos. No quiere decir que pueda ser en menos o pueda ser a más. Son solamente intervalos referenciales, como para que tengan una idea, nada más. Lógicamente, un embarazo, el que menos complicaciones tiene es este de acá, ¿no? Ya que tiene 2 placentas y 2 bolsas.
Por lo tanto, suelen llegar a término. Y a medida que avanza la complejidad, suelen llegar a menos edad gestacional. Entonces, a eso me refiero como referencia. ¿Cómo hacer el diagnóstico de embarazo múltiple? Igual, muy parecido a lo anterior. ¿Cómo te darías cuenta la sospecha clínica de dónde partiría? También pues una altura uterina más grande que lo habitual, por ejemplo, ya que hay 2 o hay 3 de repente, no sé. Ya si eres gordita, puede ser que sea por tu gordura, ¿no? Por eso tienes que bajar de peso. Además ya viene el verano, ya, si no, ¿cómo vas a andar? Antecedentes de gemelares, ¿no? Si sobre todo, no sé, pues si tu mamá es gemela o tu mamá ya ha tenido gemelos, tienes hermanos gemelos, tú tienes riesgo también de hacer embarazo gemelar, ¿no? Imagínate si te casas con un guachiturro, vas a hacer 2 guachiturritos, ¿no? Imagínate. Por eso tienes que escoger bien con quién te vas a casar. Bueno, no casar, ¿no? Sino quién te va a embarazar. No siempre es lo mismo. Intensificación de molestias generales del embarazo. Claro, al haber 2 bebés, toda la carga hormonal prácticamente está duplicada. Por lo tanto, esa paciente tiene un embarazo gemelar, da más riesgo de hiperemesis, más riesgo de náuseas, vómitos, o sea, más molestias. La altura uterina incrementada, evidentemente percibir 2 tonos o 2 latidos fetales distintos y la palpación de más de un solo feto. Lógicamente, una cosa es tu sospecha clínica y lo corroborarás en la ecografía, ¿cierto? Porque te puedes equivocar también. Esto también le suelen preguntar mucho a ustedes, los signos ecográficos en relación a distinguir si un múltiple es monocorial o bicorial. Entonces, la primera pregunta que les haría es: ¿en qué momento se hace esta valoración? ¿En qué momento del embarazo? ¿Cuándo se hace esa valoración? Para ver cuántas placentas hay en un embarazo gemelar. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace esa valoración? ¿En qué momento del embarazo? Porque no se hace en cualquier momento. Tiene una indicación especial. ¿Cuándo es? En la ecografía 11-14. Eso lo hemos dicho ayer o anteayer y todos los días. La ecografía, por eso que 11-14 es fundamental, porque ahí vas a hacer predicción de preeclampsia, porque ahí vas a hacer la corionicidad de un gemelar, porque ahí vas a hacer screening de cromosomopatías, etcétera, etcétera. El signo T tiene que ver con la presencia de solamente una placenta y el signo lambda tiene que ver con la presencia de 2 placentas. Es decir, el signo T se relaciona con un gemelar monocorial y el signo lambda con una gestación bicorial. Complicaciones maternas, ya ustedes imaginarán, ¿no? 1000 complicaciones pues diferentes. Si imagínate, un embarazo único puede generar complicaciones. ¿Qué será tener más de un bebé? Más riesgo de hiperemesis gravídica, más riesgo de preeclampsia, de diabetes, de que te dematices, más riesgo de DPP, de parto prematuro, más riesgo que termines en cesárea, etc, etc. ¿Qué otro tipo de complicaciones? Si tienes un embarazo gemelar, más riesgos de RPM, de polidramnios, de trastornos de cordón, etc. ¿Cuál va a ser la vía del parto en un embarazo múltiple? La vía del parto, dice, en general, va a ser vista desde 2 puntos de vista, valga la redundancia. El primero ya se los dije. El primero es lo de aquí, es decir, cuántas placentas y cuántas bolsas haya. Ese es un punto de vista, es una cara de la moneda para tú decir si si la paciente puede ir para parto vaginal o no.
¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que también tiene que cumplir tu paciente para que sea vaginal. Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo que se aconseja es de que si tienes a los dos bebés que ambos están cefálicos, puedes ofrecer la posibilidad de parto vaginal. Porque si el primer bebé o el feto 1, es decir, el feto que está más cerca al canal del parto, es como quien dice, el que saldría primero al nacer, está de podálico o está transverso, ahí es cesárea. Entonces tienes que valorar ambas caras de la moneda, porque por ejemplo puede ser que tú tengas un embarazo bicorial biamniótico. Ok, tú dices, ya tiene 2 placentas, 2 bolsas, ¿puede ser parto vaginal? Puede ser, pero los examinas y el primer bebé está podálico. Ya, por más que cumpla lo otro, esto hace que termine en cesárea. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que valorar las dos caras de la moneda para el ofrecimiento de potencial parto vaginal. Cuando el bebé está de vértex, o sea, el primer feto está encefálico y el segundo de repente podálico, aquí lo que se aconseja es que puedes atender al primero, ¿no?, vaginal, y al segundo le tendrías que hacer una versión interna para convertirlo en cefálico, y por tanto saldrían los dos decefálicos. Pero lógicamente para hacer una versión tienes que ser experto, ¿no?, haciendo versiones, ¿no? Entonces, si no la sabes hacer, o no la quieres hacer, o no quieres jugártela de que algo te salga mal, pues de frente probablemente dirás cesárea, pero cabe esa posibilidad, ¿no?, de que atiendas a uno cefálico, luego viertas al otro de podálico, lo pongas a cefálico y lo atiendas. Lógicamente, si fracasa la versión, terminarás en cesárea. Algunos, pues, no se quieren dar esta posibilidad, ¿no? De frente cortan por lo sano, ¿no? No, ¿sabes qué? El primero está cefálico, el otro está podálico, no, mejor te opero. Nadie dice que esté mal o que esté bien, pero como les digo, lo académico es esto.